a pasar al español entonces. Eh, Les vine a hablar sobre la traducción en el contexto de la investigación clínica, que es lo que más hago en mi práctica diaria como traductora. Y para empezar, quisiera hacer una introducción y definir em, qué es la investigación clínica, ¿no? La investigación clínica son experimentos que se hacen con seres humanos para que tengamos cada vez más conocimiento sobre las enfermedades, sobre diferentes tratamientos, sobre dispositivos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas. Hay una diversidad de cosas que se estudian a través de la investigación clínica y eso se hace a través de ensayos clínicos. Entonces, a diferencia de la asistencia sanitaria que busca curar o tratar a los pacientes, acá lo que se busca es recopilar datos que demuestren la seguridad y la eficacia de nuevos fármacos o tratamientos y después esos datos se presentan ante las autoridades regulatorias y se busca que se aprueben y se autorice la comercialización de ese producto, de ese medicamento, de ese aparato, de ese dispositivo y después se use en la práctica médica. La investigación clínica tiene un gran valor económico, una gran importancia en todo el mundo. Es un proceso que tiene varias fases y desde la fase, la primera, digamos, que es la investigación básica, hasta la comercialización de ese producto puede llevar entre 10 y 15 años y los costos son exorbitantes, pueden superar los $1.000 millones. También requiere el trabajo de muchas personas que participan, entre ellos los traductores y las traductoras. Ya vamos a ver en qué momento entramos nosotros en ese proceso entero. En la investigación básica normalmente se empieza con 5.000 moléculas, son sustancias que tienen los investigadores, se hace una patente, se dice cómo se usa y eso se hace en el laboratorio. De esas 5.000 sustancias se pasa a unas 250 y esas pasan a la fase preclínica. Esa es la fase con estudios en animales. De esa fase preclínica, solo 5 pasan a la fase clínica, que es ahí donde se estudia en humanos ese medicamento o ese tratamiento. Y en promedio, de esas 5.000, ¿no?, que empezaron en la fase de investigación básica, solo una llega a la comercialización, solo una llega al mercado. Entonces, todos esos medicamentos que nosotros vemos en las farmacias, alguna vez pasaron por este proceso y fueron los que consiguieron llegar al mercado a tener la autorización de comercialización que se busca. Ahora aquí les voy a mostrar cuáles son las fases clínicas de desarrollo. Como hablamos, la fase clínica tiene que ver con el estudio en humanos. La primera fase es con voluntarios sanos y normalmente jóvenes. Es aproximadamente con 40 personas y se busca evaluar la seguridad de ese medicamento, de esa molécula. También se busca evaluar el mecanismo de acción y una dosis preliminar, o sea, determinar más o menos qué dosis funciona con el fin que se está buscando. Después se pasa a la fase 2, si pasa a la fase 1 pasa a la fase 2 y ahí ya es con pacientes, con personas enfermas de la enfermedad puntual que se está estudiando. Ahí ya es con más personas, son aproximadamente 500 participantes y lo que se busca es determinar eficaz en esas personas enfermas. También se busca determinar los efectos secundarios que tiene el uso de esa molécula y la dosis óptima, o sea, la dosis ideal para esa población de pacientes para tratar esa enfermedad. Una vez pasada esa fase, pasamos a la fase 3, que también es con personas enfermas, pero es mucho más amplia, o sea, se hace con varios miles de personas. Se busca confirmar
que ese medicamento es eficaz en el paciente y bueno, se les pone a gran escala durante periodos más largos, se hace en varios países y ahí muchas veces aparece ya la traducción, porque para que estos ensayos se hagan en diferentes países tienen que estar en el idioma del país. Y ahí es donde entramos nosotros. Eh, la fase 2, me olvidé de decirles, la fase 2 normalmente se hace con respecto a un placebo. O sea, se toma al medicamento que estamos estudiando y se lo compara con un placebo, o sea, con algo, no sé si saben, ya habrán oído hablar sobre el efecto placebo. El placebo es una sustancia inocua que no tiene ningún tipo de efecto, entonces se compara, que viene a ser como no hacer nada. ¿No? Entonces es o este medicamento o este otro que no tiene ningún efecto sobre el paciente. Y después en la fase 3 normalmente se compara ese medicamento con un medicamento ya existente para la misma, para la misma enfermedad, digamos. Em, lo que hacen estos ensayos es responder a eso, una pregunta médica. ¿Sirve este medicamento para alguna cosa? ¿Sirve para reducir la inflamación? ¿Sirve para reducir la presión arterial? Ese tipo de cosas. Obviamente puede llegar a ser mucho más complejo, les estoy dando una respuesta muy sencilla, ¿no? Los ensayos pueden ser también lo que se conoce como open label en inglés, que son los sin ocultación o abiertos también, infelizmente ya se usa el término más simple, o si no, con ocultación o blind en inglés. También está la palabra ciego, también aparece en las traducciones. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los pacientes no saben a qué grupo se fueron asignados. O sea, cuando empieza el ensayo, normalmente son ensayos aleatorizados, randomized en inglés. Esto quiere decir que las personas se asignan de forma aleatoria al grupo de tratamiento, o sea, el grupo con placebo o el grupo con la molécula que se está estudiando, o o con la molécula o con el otro medicamento. Pero cuando son ciegos, cuando son blind, cuando son con ocultación, que es la traducción más aceptada al español, la persona no sabe. Y esos pueden ser single blind, o sea que solo el paciente no lo sabe, o double blind. Eso quiere decir que no sabe el paciente y tampoco saben las personas que trabajan en el propio ensayo. Esas son algunas de las características que tienen. Y ya la fase 4 es una fase que se conoce como de farmacovigilancia y ocurre una vez que después de la fase 3 se presentaron todos estos datos, se demostró que el medicamento era seguro y era eficaz y se recibió la autorización para comercializar. En la fase 4 el medicamento ya está en el mercado, ya lo están tomando los pacientes, entonces también es con pacientes, y se hace a más largo plazo. También se busca determinar la eficacia y la seguridad, pero claro, es como, bueno, hace 5 años, hace 10 años que esta persona está tomando este medicamento, queremos saber cuáles son los efectos adversos que tal vez tiene este medicamento en la persona. También se busca hacer más estudios en grupos de pacientes más restringidos, como por ejemplo las embarazadas o las niñas, las niñas y los niños, para que también se obtenga la autorización de la autoridad sanitaria del país para comercializar ese medicamento para ese grupo específico. Esas son más o menos las 4 fases de la investigación clínica. Y lo que se ha tratado en los últimos 20 años es, y más recientemente aún, es diversificar la cantidad de pacientes que participan en los ensayos. Normalmente, muchísimos de los medicamentos que consumimos nosotros
solo fueron probados, sometidos a ensayo en personas blancas que hablan inglés, ¿no? Porque la mayoría de los ensayos se hacen en Estados Unidos o en países europeos. Esto quiere decir que la diversidad ha sido hasta hace muy poco tiempo muy poca. Y ahí entra la traducción a tener un papel muy importante, porque sabemos además que no todos los medicamentos reaccionan de la misma forma en todos los tipos de pacientes. Según las minorías, hay minorías étnicas, raciales, que no están representadas en estos estudios y sabemos que hay medicamentos que funcionan diferentes según el tipo de persona, ¿no? Las características demográficas de las personas. Entonces es muy importante que, que se amplíen esos estudios y ahí entran los estudios que son multinacionales, o sea, que se hacen, son más grandes y se hacen en diversos países y ahí viene esa necesidad de la traducción. También se hace para ahorrar costos, porque obviamente un estudio que se hace en Italia, que se hace en España, que se hace en Brasil, que se hace en Argentina, acá en Uruguay casi no se hacen estudios, son muy chiquitos, eh, somos muy poquitos, digo, eh, eso va a salir más barato que hacer un estudio en Estados Unidos. Entonces, por esas razones, hay una internacionalización de la actividad de investigación clínica y se busca entonces, requiere la traducción especializada. Ya van a ver por qué, porque todos los documentos, la mayoría de los documentos que se necesitan para este tipo de investigaciones requieren no solo conocimientos del idioma, sino de genética, bioquímica, derecho y administración. Los laboratorios son los que financian el 85% de los ensayos clínicos y son ellos normalmente los que pagan a los traductores para que hagamos nuestro trabajo. Quiere decir que ellos auspician la investigación. Vamos a ver aquí quiénes son los actores de la investigación clínica, o sea, quiénes participan, quiénes están involucrados en la traducción, en la investigación, perdón. Tenemos al patrocinador, el sponsor en inglés, y normalmente este es el laboratorio, que es el encargado de iniciar el ensayo, de gestionarlo y de financiarlo, o sea, poner el dinero. Normalmente los laboratorios no tienen un equipo de desarrollo de la investigación clínica. Entonces lo que se hace es contratar a una CRO. ¿Qué es la CRO? Es la Contract Research Organization, que es una empresa de investigación clínica independiente, o sea que no está vinculada de ninguna forma con el laboratorio, con el patrocinador, y que se encarga, se firma un contrato entre el patrocinador y la CRO para que éste gestione los ensayos clínicos. Muchas veces nosotros vamos a recibir trabajos como traductores directamente de la CRO y no del laboratorio. Otro actor importante es el hospital o centro o clínica, site en inglés, que es el lugar donde realmente se va a llevar a cabo el ensayo. Y dentro del hospital hay tres actores que son fundamentales, que son el sujeto, quiere decir el paciente, ¿no? Que es la persona que participa y que va a recibir el producto del estudio, o el de referencia, ¿no? El placebo o el otro que ya se comercializa. Después tenemos al investigador, que es normalmente un médico que trabaja en el hospital y que queda a cargo de realizar esa parte del estudio en el hospital. Y después está el comité de ética, que es el Independent Ethics Committee, que se encarga de autorizar, de velar por la seguridad de los sujetos y autorizar que se realice este estudio. El comité de ética analiza todo los documentos que ahora vamos a ver y
decide si está todo bien, si se tiene en cuenta al sujeto, si se lo cuida, digamos, y si se le da el ok para seguir con el ensayo. Y por último están las autoridades sanitarias en el país, que es el organismo competente de cada país que autoriza y supervisa que todo se haga de acuerdo con las leyes dentro de ese ensayo clínico. Si no me equivoco, en Brasil es la Anvisa eh, la encargada de este control y de dar esta autorización para que se lleven a cabo los ensayos. Pasamos al próximo. Bueno, como han visto, esto participa mucha gente, tiene muchas fases, tiene es bastante complejo. Y para que todo esto sea vinculante y para que tenga valor, digamos, se necesita que hay que firmar un montón de documentos. Entonces, se hacen unos contratos, son contratos económicos entre el investigador, entre el laboratorio o patrocinador, el ACRO, el hospital o centro donde se hace esto. Y todo eso muchas veces debe traducirse. Otra cosa que es muy importante firmar y que es vinculante es el consentimiento informado, que es lo que firman los pacientes y es lo que dice que el paciente participa de forma voluntaria en ese ensayo después de haber recibido toda la información que necesitaba para poder participar en ese ensayo. En muchos de los países es un requisito legal que el, el consentimiento informado esté en el idioma del participante. Ahora vamos a ver cuáles son los principales documentos que requieren traducción dentro de los ensayos. El primero, el principal, es, imagínense, ¿no?, que un laboratorio patentó una sustancia que la quiere comercializar, para eso contrata una CRO y esa CRO se pone en contacto con un investigador, que es la persona que tiene acceso a los pacientes, es probablemente un médico que trata a pacientes con esa enfermedad, que trabaja en un determinado hospital, y se encarga de determinar a los pacientes que pueden entrar, ¿no? Para esto se hace un protocolo que es lo que vamos a hablar ahora, es como el manual de instrucciones para hacer un ensayo clínico. Y este protocolo después se envía al comité de ética y el comité de ética tiene que aprobarlo. Si el comité de ética no lo aprueba, no sale el ensayo. El protocolo tiene la característica de ser un documento heterogéneo, híbrido, como puse acá en la diapositiva. Es muy técnico, es extenso, puede ir de 25.000 palabras a 60.000 palabras. Tiene una parte médica en la que se analiza cuál es la enfermedad con la que está relacionada la investigación. Después hay una parte que es puramente administrativa, hay otra parte de estadística y de epidemiología. Después hay una parte sobre los derechos y las obligaciones de los participantes, hay otra parte legal. Entonces, por eso decimos que es un documento híbrido, ¿tá? Porque tiene mucho de varias partes, entonces el conocimiento que se requiere para poder traducirlo es muy complejo también. Y también tiene las enmiendas. ¿Qué pasa? Las enmiendas son modificaciones que se quieren hacer al protocolo, pero como ese protocolo tuvo que pasar por una autorización del comité de ética, si hay una enmienda, esa enmienda también tiene que ser traducida y tiene que pasar por el protocolo, por el comité de ética para ser autorizada. En segundo lugar,
yo diría, desde mi punto de vista, es el más importante, ese consentimiento informado. Que ese documento que ya les conté, que em, es como la manifestación, es un acto jurídico, ¿no? En el cual la persona dice que accede a participar en la investigación. Y el consentimiento lo que consiste en que darle toda la información y como les digo ahí es información exhaustiva y se lo hace oral y por escrito, porque que se hace, se le da al paciente el consentimiento por escrito y también se lo lee junto a un médico, a un personal, a una persona que integra el personal del estallo, se lo lee oralmente y se busca que el paciente entienda todo lo que está, lo que va a suceder. Es súper detallado el consentimiento. Em, Tiene una primera parte que es la información para el paciente. Ahí se habla sobre la enfermedad, se habla por qué se pide al paciente que participe. Se detalla, por ejemplo, si necesita que le saquen sangre, en qué momento se le va a sacar, cuánto se le va a sacar. Me ha pasado de que en inglés aparece que le van a sacar 5 spoons, 5 cucharas, lo que sería en español, que obviamente no es una medida que usamos en español, entonces eso hay que adaptarlo a qué cantidad de mililitros corresponde de sangre que se le va a extraer al paciente, qué días tiene que ir a la consulta con el médico, qué estudios le van a hacer. Entonces hay un montón de obligaciones y también están los derechos que tiene ese participante. Muchas veces el participante puede dejar de participar del ensayo cuando quiera, no hay problema. También hay una parte que se dice que si va a tener una remuneración por participar, que normalmente se lo conoce como incentivo. Quiere decir que se paga una porción, no es mucho dinero normalmente, pero es un incentivo para que la persona vaya a las visitas. Eso también todo aparece detallado en el consentimiento. Y la segunda parte del consentimiento ya es la declaración de consentimiento informado, donde dice yo declaro haber leído, haber entendido, haber hecho todas las preguntas que tenía, que se me haya dado respuesta a todas las preguntas que tenía y firma el consentimiento informado de que quiere participar. También hay varios tipos de consentimiento. Hay uno que es el que firma es el sujeto, hay otro que firman los padres en nombre de un menor, hay otro que firma, por ejemplo, un tutor de una persona que por diversas circunstancias no puede leer o no puede firmar y entonces tiene un tutor a su cargo. Hay varios subgéneros, digamos, dentro de los consentimientos. Y después está toda la parte de la documentación hospitalaria que tiene que ver con las historias clínicas, con los informes de alta, con cartas que se mandan, ¿no? Entre la CRO, entre el laboratorio, entre los investigadores que se cruzan. Después hay una tarjeta del participante, que es una tarjeta que tiene que tener el participante consigo en todo momento, porque si le pasa algo, ¿no? Si el participante tiene un accidente, por ejemplo, y viene una ambulancia a levantarlo, las personas que lo van a tratar en el hospital tienen que saber que ese participante forma parte de un ensayo clínico y está recibiendo tal o cual medicación. Entonces se pone una tarjetita que también se traduce y con eso tiene que estar en todo momento el paciente. Después hay un informe final del ensayo que también se puede traducir. Em, y bueno, las conclusiones son que la investigación clínica eh, es una fuente importantísima de empleo que le da empleo a muchísima gente, entre ellos a los traductores. Es un motor económico, ¿no? A nivel mundial. A veces puede haber un poco de controversia porque
¿no? Ya hemos visto que también hay laboratorios que no hacen bien las cosas, pero hay que saber también que, por ejemplo, para las enfermedades raras o algunos tipos de cáncer que son menos frecuentes, a veces, muchas veces el ensayo clínico es la única oportunidad que tienen los pacientes de tener un tratamiento. Entonces, tiene también esa cuestión, ¿no? De poder ayudar a alguien que no tiene otra opción. Y bueno, y gracias a los ensayos se descubren, por suerte, cada tanto curas para enfermedades o tratamientos para enfermedades que antes no tenían ninguna forma de tratamiento. Entonces tiene no solo una importancia económica, sino una importancia sanitaria y para el bienestar de los pacientes. Genera un montón de documentación que ya hablamos, que se traduce antes, durante y después de terminado el ensayo. Como vimos, es una subespecialidad híbrida. Esto quiere decir que vamos a tener un montón de conceptos de medicina, de estadística, farmacología, bioética, derecho, administración, todos mezclados en estos documentos que tenemos que traducir y requiere entonces una alta especialización y conocimientos en todas estas áreas que, que están involucradas en esta documentación. A mí me encanta, es muy lindo traducir, nada, me da muchísimo gusto cuando tengo un protocolo, un consentimiento frente a mí, lo tengo solo para mí, para traducir. Me gusta mucho lo que hago y también me da mucha satisfacción hacerlo. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y quedo a las órdenes para cualquier pregunta.